Qué bueno poderles saludar, estimados hermanos y amigos. Esto es para mí un enorme placer y privilegio que Dios me permita poder llegar a la intimidad de sus hogares para compartir el mensaje sagrado de la palabra del Señor. El tema de hoy es el número 4 de la serie titulada Eventos del Porvenir y lo he titulado La Gran Tribulación. Para ello yo quiero leer en el libro del profeta Sofonías, en su capítulo 1, versículo 7, 14 hasta el 18, la Biblia dice así: Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y San Mateo 24, 21 y 22, Jesucristo dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Uno de los temas mayores de la profecía bíblica, que corre no solamente en el Antiguo Testamento, sino que se extiende por todo el Nuevo Testamento, es sin lugar a dudas el periodo profético llamado la Gran Tribulación. Tanto Moisés, los libros históricos, los salmistas y los profetas hablaron sobre tan importante tema. Muchos de ellos, especialmente los profetas, se refirieron a este día o a este tiempo con el nombre de el Día del Señor. Por supuesto que este no es un día de 24 horas como algunos suponen, sino que es un periodo de tiempo que se extiende desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la creación de tierra y cielos nuevos. Más bien dicho, es el tiempo en el cual Dios derramará su ira y juicio sobre este mundo pecador. Las Sagradas Escrituras identifican el tiempo de la Gran Tribulación como ningún otro evento sucedido antes en la historia humana. Este evento debe de comprenderse como único desde que los seres humanos habitan este planeta Tierra. Lo que lo hace ser único y sin precedentes es la ira de Dios, que en 21 juicios será vertido de manera sucesiva sobre toda la humanidad perdida, la cual vivirá momentos nunca antes vistos ni oídos. Jesús señaló que en este tiempo habría desesperación en toda la humanidad como nunca antes. Él dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Según la palabra de Dios, la gran tribulación será especialmente para la nación de Israel, pero tendrá un alcance global. Las catástrofes, calamidades, pestes, persecuciones, martirios, etcétera, serán de impacto mundial y no solamente en un determinado país o lugar, razón por la cual nadie podrá estar a salvo de todo lo que acontecerá, a excepción de la iglesia de Cristo, que estará en el cielo, el único lugar para poder escapar de todo lo que vendrá. Es evidente por las mismas Sagradas Escrituras que en este periodo la verdadera iglesia del Señor ya no estará en la tierra, sino en el cielo. En base a esto, no debemos pensar que la iglesia pasará por la gran tribulación como algunos enseñan. Los únicos que estarán en la tierra y que les tocará vivir estos días serán los pecadores y todos aquellos que se quedaron al arrebatamiento de la iglesia. Por estas razones es necesario conocer a profundidad lo relacionado con la gran tribulación. Hoy quiero presentar un bosquejo un poco en términos generales de lo que la naturaleza, del propósito y algo otros aspectos más interesantes sobre lo que en verdad será la gran tribulación. En otros temas posteriores estaré tratando de profundizar exactamente con los sucesos y eventos que tendrán lugar en el periodo de la gran tribulación.
Por eso que hoy quiero compartir necesariamente, en primer lugar, la naturaleza de la gran tribulación. Basta que nosotros dejemos que la Escritura hable por sí misma para poder comprender el concepto escritural sobre la naturaleza de la gran tribulación. Cuando estuvieses en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levantare para castigar a la tierra. Isaías 2:19. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías 24, 1, 3 y 6. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmeduzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra en la tierra. Isaías 24, 19 y 21. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 37. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Daniel 12:1. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, nunca en muchas generaciones. Joel 2:1 al 2. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Por qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare a casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Amós 5:18 al 20. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ni su plata ni su oro podrá librarnos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego en su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1:14, 15 al 18. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. San Mateo 24, 21 y 22. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. San Lucas 21, 25 y 26. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera Tesalonicenses 5:3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:15 al 17. Estos pasajes y muchísimos más nos muestran claramente que la ira de Dios viene directamente como un propósito divino. Muchos han llegado a decir que la fuente de la tribulación viene de parte del hombre, de la naturaleza, de Satanás, pero no. He dado lectura a toda esta serie de versículos para comprender que la naturaleza de la gran tribulación será divino. Basta que dejemos hablar la Escritura misma para comprender la naturaleza de la gran tribulación. Estas y otras escrituras demuestran inevitablemente que la naturaleza o carácter de la gran tribulación es puramente la ira de Jehová, es puramente de juicio, es puramente de indignación. Será de prueba, de trastorno, de destrucción, de tinieblas, de desolación, de castigo, de lloro y lamento, donde todos los seres humanos llorarán y lamentarán no haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya que la única manera de poder escapar a todo lo que viene, es el arrebatamiento de la iglesia. No hay otra manera de poder escapar, pero qué terrible los grandes hombres, los que se creen los sabios del mundo, están construyendo casas, edificios en la luna, para poder escaparse de lo que viene según ellos, cuando la palabra misma de Dios dice que el cielo será sacudido como cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento y deja caer sus higos a la tierra. Así también dice la palabra de Dios que las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas, y todas las estrellas y todo lo que hay en el firmamento dice que caerá a la tierra. Es decir, amigo, no habrá lugar donde tú te puedas escapar. Este tiempo será lo más amargo y difícil que jamás las personas han vivido. No se encuentra en la Biblia, pero ni tan solo un pasaje para aliviar en modo alguno la severidad de este tiempo que vendrá sobre toda la tierra. La Biblia dice que entonces Dios no oirá a nadie. Dice claramente que ni su plata ni su oro podrá librarnos de la ira del día de Jehová. Algo terrible tenemos que entender. La naturaleza de la gran tribulación es divino. Es Dios quien va a enviar en forma de castigo, en forma de su ira, de celo contra el pecado que la humanidad ha cometido a lo largo de los 6,000 años. Por eso Dios envía terriblemente juicios para esta humanidad. Hoy todos conocen la cara del amor de Dios, pero nadie conoce el otro rostro de la cara, que es la ira de Dios. Por eso es que mucha gente impía, pecadora, que se disfruta o que se complace en hacer tanta la maldad. Ellos dicen: no, ¿cómo es posible que Dios, siendo amor, vaya a castigar a sus criaturitas tan bonitas? Sí, aténgase, es cierto que Dios es amor, pero no se olvide que también es fuego consumidor, dice la palabra misma de Dios. Dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios ama a todo ser humano, es cierto, es inevitable, eso todos lo sabemos, pero también debemos de entender que Dios detesta y abomina el pecado del hombre, el pecado que el hombre y la mujer comete, tantas barbaries que ahorita se cometen. Esto estará fomentando que la ira de Dios se venga más rápido para esta tierra. Echemos un vistazo en la historia. La Biblia nos cuenta que Sodoma y Gomorra y las otras 2 ciudades más, porque fueron 4 las que se quemaron. Dice la palabra de Dios que el pecado había llegado hasta el colmo, había subido hasta Dios, y Dios se había hastiado del pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Según la historia, según la sociología, nos cuenta que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran descendientes de los cananeos. En aquel entonces los cananeos se habían pervertido de una manera terrible. Deliberadamente ellos cometían con toda satisfacción todo tipo de pecados sexuales, inmoralidades sexuales que se hacían. Cuántas cosas se cometían ahí, hombres con hombres, mujeres con mujeres.
En fin, había un homosexualismo terrible, lesbianismo tremendo, abortos terribles por todos lados, porque la gente estaba nada más en la lujuria de su carne, encendidos en su lascivia. Y eso era lo que había fomentado totalmente que Dios detestara esas ciudades por su pecado tan trágico y terrible. En aquel entonces se manejaba un dicho, se oía un dicho común entre las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra. Y se decía: no hay religión más pervertida que la de los cananeos. Imagínense qué terrible la fama que estos hombres tenían. Y hoy echemos un vistazo al mundo, cómo está también. Hoy ahorita yo creo que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Hoy sinceramente el hombre ya no quiere la mujer. Hoy busca el hombre mismo. Cuántos grandes hombres, millonarios, hombres de fama internacional, los artistas paganos que la gente tiene como las superestrellas del mundo, son homosexuales, son lesbianas. ¡Qué terrible! Los directores de Hollywood, los directores de Walt Disney. Imagínese usted, el parque de Walt Disney se abre unas 2-3 veces al año para dar cabida a todos los gays, a todos los homosexuales y lesbianas, y los directores de Walt Disney les celebran a lo grande su día, el día gay. ¡Qué terrible todo eso! Por eso es que no se extraña usted ver en las caricaturas a personajes afeminados, homosexuales y lesbianas. ¡Qué terrible! Hoy cómo vive este mundo, sinceramente. Por eso es que hoy la ira de Dios está a punto de derramarse, y por eso tenemos que entender que la naturaleza de la ira de Jehová es puramente de carácter divino. No tenemos nosotros que darle otro sentido a la gran tribulación. Es de carácter divino, es de carácter celestial, es de carácter divino. Como lo repito, es Dios quien estará enviando los juicios a esta tierra. Los hombres andarán a tientas en aquel día, tanto que ni su plata ni su oro o sus muchísimas riquezas los podrá librar del día de la ira de Jehová. Hoy tenemos en el mundo un grupo llamado los G8, que son las 8 potencias mundiales económicamente hablando. Son las que están fomentando la globalización a nivel del planeta. Estas 8 potencias mundiales son las que se creen la divina garza porque lo tienen todo. Vende menos a los países pequeños, a los pobres los vende menos, y si quieren les ayudan y si no, no. Los hombres más millonarios del mundo están encabezando las listas de la revista Forbes, que son una de las que se editan en Estados Unidos, donde muchos están encabezando esa lista. Y según se cree, el hombre más millonario del mundo es este hombre llamado Bill Gates, que es el dueño de la corporación Microsoft. Y bueno, se cree que este hombre es el más millonario. Hay otro mexicano que dicen que es el más millonario, que quiere quitarle el puesto a él. En fin, hay rivalidades, pero la verdad, hay cuánta gente multimillonaria a nivel del planeta. Pero la Biblia a mí me dice en Santiago 5, 1 y 3, dice: vamos ahora, oh ricos, llorad y aullad, porque por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esto lo dice la palabra del Señor. Y allá lo dice Sofonía: ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová. ¿Cómo vas a comprar tú el favor de Dios, estimado millonario? ¿Cómo lo vas a comprar? Dios no se deja comprar por nadie. Por eso es que la Biblia nos manda que nosotros hagamos tesoros en el cielo, donde el ladrón, ni la polilla, ni el orín corrompen. ¿Sabes quiénes son los millonarios de este mundo? Los verdaderos millonarios de este mundo somos los hijos de Dios, porque el tesoro más grande es Cristo Jesús y lo tenemos en nuestra vida. Es posible no tengamos dólares, es posible no tengamos tesoros materiales, de nada sirve, porque estas cosas están reservadas por la misma palabra que los creó para ser destruidos en el día del juicio, cuando todos los hombres impíos serán quemados como estopa. Allá lo dice Malaquías 4:1, dice: aquí el día ardiente de Jehová viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad e iniquidad serán estopa en aquel día. Dice que los abrazará y no les dejará raíz ni rama. Nadie podrá escaparse. Por más que tú digas, millonario, que te vas a ir a la luna, que te vas a ir a Marte y te vas a ir allá para escapar de la ira de Dios, nadie podrá escaparse de lo que vendrá. No hay lugar para escapar.
Este grupo de los 8 son las 8 potencias mundiales que pretenden tener la solución para todos los problemas, pero en el día de la gran tribulación los hombres van a andar a tientas, van a andar como cieguitos porque el sol y la luna no les dará su resplandor, y tú con los millones de dólares que tienes no podrás comprar un sol, no podrás hacer una luna, no podrás hacer un sol, no podrás hacer energía, porque todo será derribado en ese tiempo. Es menester entender, que quede claro que la naturaleza de la gran tribulación es divina. Es Dios quien vaciará toda su furia, su furor, con fuego, azufre, calamidades, pestes, destrucción, guerra, hambre, miseria, como tú no tienes idea. Será derramada y vertida sobre esta humanidad. Dios les dará a comer lo que ellos mismos han fomentado, han sembrado, porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar un día. Tú estás sembrando pecado, estás sembrando para tu carne, estás sembrando corrupción para tu vida. Eso vas a cegar un día y no vas a poder llamar la atención a Dios, por más que te revuelques, por más que te revuelques ahí devanándote, gimiendo, llorando, aullando como lobo, no podrás ser escuchado. Dios no te escuchará. Hoy es menester que tú reflexiones y te vuelvas a Cristo. Deja la rebeldía, deja el pecado, deja la miseria donde estás metido y vuélvete a Cristo, que hoy Cristo está con sus brazos extendidos. Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es menester también entender, en segundo lugar, la fuente de la gran tribulación. Los partidarios sostienen que el traslado de la iglesia será después de la tribulación, afirman que la fuente de la cual vendrá la gran tribulación es solamente del hombre o de Satanás. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la gran tribulación es la ira de Dios contra el pueblo judío por su rechazo al Mesías, contra el mundo por haber rechazado la salvación ofrecida por su Hijo Jesús, contra la humanidad por negarse a dejar el pecado. La palabra de Dios abunda en aseveraciones de que este periodo no es la ira de los hombres, sino exclusivo de Dios. Veamos algunos ejemplos. He aquí que Jehová vacía la tierra y desnuda y trastorna su faz y hace espaciar a los moradores. Isaías 24:1. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Isaías 26:21. Cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1:18. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:16 y 17. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Apocalipsis 11:18. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14:19. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 15:7. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 16:1. Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 16:19. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará y el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. La Biblia, en estos y otros pasajes más, señala exactamente que la ira viene de Dios. No se ve a ningún hombre, no se ve a Satanás en acción derramando su furia, no. Es Dios derramando su furia, su ira, su celo en contra de las naciones pecadoras por haber rechazado a Cristo. Los judíos serán atribulados en el periodo de la gran tribulación. Las naciones gentiles, por haber rechazado la salvación ofrecida en más de 2000 años, serán
atribulados en el periodo de la gran tribulación, todas las naciones por haber ido en pos del pecado de la idolatría, por haber suplantado a Dios por medio de ídolos y criaturas muertas que no tienen vidas, que el hombre mismo se las ha hecho y que ahora aglomera a millones y millones de personas a nivel mundial, la religioncita barata que no puede salvar a nadie. Ellos se han inventado un montón de ídolos para engañar a la humanidad y desviarlas del verdadero Salvador. Porque cuánta gente ahorita tiene por Salvador a María, a los santos y a cuántas cosas. Y eso no podrá salvarte, estimado amigo. Con todo el amor de Dios te lo digo. La Biblia solo establece un solo Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vertió su sangre, ofreció su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti y nadie más. Pero el hombre amador de sí mismo, seguidor de la religión, te ha engañado. ¿Por qué no lees la Biblia y te darás cuenta? Si tú tienes una Biblia católica, yo te recomiendo, lee el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta, no importa la Biblia que tú tengas. La Biblia dice lo mismo. Es necesario que tú comprendas. La palabra de Dios también señala que esta gran tribulación tendrá como canales de ejecución a Satanás, quien será usado por Dios mismo para desarrollar su furia contra esta humanidad. Algunos versículos que prueban esto dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, Daniel 7:21, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, Daniel 7:25. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Apocalipsis 12:12 al 16. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Esto prueba que Dios usará al mismo Satanás. Y en este caso está hablando del anticristo, la simiente de Satanás. Según Génesis 3:15, esta es la simiente de la serpiente, que será el anticristo, el cual fomentará una persecución sin precedentes en contra de la nación de Israel, como también en contra de todos los que guarden el nombre del Señor en aquel tiempo amargo y trágico. Sin embargo, es de hacer notar que toda esta persecución en contra de los santos será permitida por Jehová. La palabra señala que se le permitió hacer guerra a todos los fieles del Señor. Se le permitió. Esto significa que el diablito no puede hacer nada si no se le es autorizado por nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios por eso, porque el mismo diablo le hace los mandados a nuestro Señor Jesucristo. Eso es necesario comprenderlo, que nosotros tenemos la preeminencia, tenemos la autoridad sobre toda fuente diabólica y nadie nos puede hacer nada si papá no se lo autoriza. Gloria al Señor por eso. Es menester entender, estimados hermanos, que el Señor le permitirá a Satanás, por medio de su hijo el anticristo, llevar a cabo una persecución sin precedentes. Ahora, a la luz de estas y otras escrituras, no se puede negar que este tiempo es peculiarmente el periodo cuando la ira y los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra. Esta no será la ira de los hombres, mucho menos ira de Satanás como algunos creen, aunque Dios los usará como medios para ejecutar sus propósitos. Este periodo, diferente de todas las tribulaciones precedentes, no solo en intensidad es distinto, sino también en la clase de tribulación, ya que esta vendrá totalmente de Dios. A la luz de estas y muchas escrituras, no podemos negar esa tremenda realidad. Este periodo difiere de todas las tribulaciones precedentes, no solo en intensidad, sino también en la clase de tribulación. ¿Por qué? Porque en la actualidad conocemos solamente el amor de Dios. Ahora imaginémonos la ira de Dios. Si el amor de Dios es tan grande que cubre toda la tierra, si el amor de Dios es tan vasto que no podemos contarlo, no podemos explicarlo, imaginemos qué vastedad también tendrá la ira de Dios, la cual muy pronto se va a derramar en el periodo escatológico que se le conoce como la semana 70 de Daniel o la gran tribulación.
Por eso también es menester estudiar, en tercer lugar, el propósito de la gran tribulación. Dios tiene un propósito al enviar la gran tribulación sobre este mundo. No es el deseo de Dios de hacer sufrir a la humanidad, no. Dios tiene propósitos distintos. Todo lo que Dios hace tiene siempre un propósito, aunque nosotros no se lo entendamos. Por lo tanto, la gran tribulación los tendrá también. El primer gran propósito que tiene Dios al permitir la gran tribulación es el de preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías. Con la serie de eventos que se desarrollarán durante la semana 70 de Daniel, la nación de Israel verá el cumplimiento de muchas profecías aún no cumplidas. El propósito de Dios con Israel en la gran tribulación es el de traer conversión a una gran multitud de judíos que entrarán en las bendiciones del reino y experimentarán el cumplimiento de los pactos prometidos a la nación. Durante este tiempo, es decir, la gran tribulación, se predicarán las buenas nuevas del reino, según San Mateo 24:14, donde se lee: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El objetivo de esto será que Israel se vuelva a su libertador. Estos pasajes o estas sagradas escrituras demuestran explícitamente que estos versículos se aplicarán en el periodo de la gran tribulación, aunque nosotros los usamos hoy en este tiempo para señalar el tiempo final cercano que está, por cierto. Sin embargo, la palabra requiere que estos versículos o estos pasajes de las Sagradas Escrituras narradas por Jesucristo se refieren específicamente al tiempo de la gran tribulación, tiempo en el cual la palabra de Dios se predicará a la nación de Israel y muchos judíos serán salvos, tal como lo dice Romanos 11, 25 y 26, que ha acontecido en cierta parte endurecimiento a Israel, hasta que la plenitud de los gentiles haya terminado. Entonces, dice, todo Israel será salvo. Por eso es necesario que nosotros comprendamos que la gran tribulación tiene como propósito preparar a la nación de Israel para el recibimiento del Mesías prometido que les vendrá al final de la gran tribulación, que son los últimos 7 años de esta dispensación mundial. De la misma manera, como Juan el Bautista predicó tal mensaje para preparar a Israel para la primera venida del Mesías, Elías también predicará para preparar a Israel para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto lo dice la palabra del Señor en lo que es Zacarías 4:5, por ahí 5:4, por ahí lo dice exactamente este versículo. La efectividad del mensaje de Elías se verá reflejado en la conversión de multitudes de judíos en este tiempo de angustia, con el fin de prepararlos para recibir a su rey, que estará por llegar, como también prepararlos para entrar a la era milenaria donde reinarán con Cristo. Ese es el propósito número 1 relacionado con la gran tribulación, lo que Dios pretende, lo que Dios prevé para enviar la gran tribulación a esta tierra. El segundo gran propósito de la tribulación es el de derramar juicio sobre la humanidad incrédula en todo el orbe. Apocalipsis 3:10 declara enfáticamente que la tribulación vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta tribulación será de alcance mundial, es decir, todas las naciones serán afectadas por la ira tremenda de Dios, por tanta maldad que se ha cometido en este tiempo. Jeremías lo declara de la siguiente manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esta tribulación será de alcance mundial, es decir, todas las naciones serán afectadas por la ira de Dios por tanta maldad que se ha cometido. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Isaías 26:21. Estas escrituras señalan claramente que Dios estará juzgando a las naciones de la tierra debido a su impiedad. Las naciones enteras han sido engañadas por la falsa enseñanza del sistema de la ramera, según Apocalipsis 14:8, y han participado del vino del furor de su fornicación. Ellas han seguido el falso profeta en la adoración a la bestia, según Apocalipsis 13:11 al 18, por lo cual deben ser juzgadas
por esta impiedad. Esto es algo terrible. La ira de Dios vaciada en la gran tribulación viene o tiene además como finalidad erradicar el pecado para que el Mesías pueda reinar, por cuanto el reino que ha de seguir será un reino de completa paz y de equidad. Por eso es menester que la ira de Dios se derrame sobre esta tierra. Tiene como finalidad preparar la nación de Israel, como también preparar las naciones enteras para el reinado milenial. Muchos, pero muchos perecerán en el periodo trágico de la gran tribulación. Es necesario comprender todo esto. Es menester que nosotros comprendamos que Dios siempre está para ayudarnos. Sin embargo, Dios es hoy el momento cuando Él nos puede ayudar. Por eso es necesario entender que la ira, la gran tribulación, como se le conoce en la escatología y la teología, es necesario entender que tiene propósito divino. ¿Es Dios vaciando su ira? Amigo, ¿tú qué estás esperando? ¿Estás esperando en realidad que la ira de Dios se derrame sobre ti mismo? Es menester que tú comprendas que la única forma de poder escapar a todo lo que vendrá es nada más recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. No hay otra manera de que tú puedas escapar de lo que viene. Jesucristo dice en su palabra, porque viene tiempo como nunca antes se ha visto. Dice que en aquel entonces habrá gran tribulación como nunca antes se ha visto desde que el hombre existe en la tierra. Este es un tiempo sin precedentes, tiempo de angustia, tiempo de lloro y crujir de diente, donde muchos llorarán, correrán de un lado para otro, como lo dice Amós 8:11. En ese tiempo será tan terrible que nadie podrá hablarte de la palabra de Dios. Todos estarán siendo atribulados. Por eso es que la Biblia narra claramente que aquí dice Jehová el Señor: enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Correrán de un extremo hasta el otro, de norte a sur o de oriente a poniente, buscando palabra de Dios. Discurrirán de un lado para otro. Los jóvenes desmayarán. Las doncellas hermosas, dice la Biblia, que desmayarán. Y nadie podrá satisfacer su necesidad. Tarde despertaron a una tremenda necesidad espiritual que todo ser humano tiene. Es el recibir a Cristo como Señor y Salvador. Hay necesidad de salvar nuestra alma, y por eso es menester que nosotros entendamos que la gran tribulación es el periodo jamás visto a lo largo de la historia. Por eso es menester que nosotros comprendamos que la única manera de escapar es hoy, antes que la ira de Dios sea derramada. Por eso también es necesario ver, en cuarto lugar, el tiempo de la gran tribulación. La gran tribulación no puede empezar mientras la iglesia del Señor está sobre esta tierra. Para poder comprender el elemento tiempo en el periodo de la gran tribulación, es necesario examinar la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde la cronología futura de la historia de Israel es trazada con tremenda exactitud. Por eso es menester comprender que mientras el arrebatamiento de la iglesia no surja, la gran tribulación no puede iniciar. La palabra de Dios dice que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esperar a Jesús desde los cielos, quien nos libra de la ira venidera, lo dice Romanos. Es menester nosotros comprender. Para comprender exactamente el factor tiempo es necesario acudir a la profecía de las 70 semanas. No hay otra profecía en la historia bíblica que nos narre tremenda exactitud sobre la cronología relacionada con los tiempos finales. Por eso es menester comprender la importancia de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Establece primero el método literal de interpretación de la profecía, demuestra la verdad de la Escritura, proporciona la cronología divina de las demás profecías. Cualquier estudioso de las Sagradas Escrituras que no comprende la profecía de las 70 semanas de Daniel no podrá jamás entender la cronología de las demás profecías contenidas en la palabra de Dios. Los malos entendidos que se han cometido con relación a la predicción de los tiempos finales ha sido lógicamente por no comprender la profecía de las 70 semanas o comprenderla erróneamente. Por eso es necesario entender la importancia de la profecía de las 70 semanas. Ella nos proporciona la cronología divina para las demás profecías. Yo le llamo la columna vertebral de todas las profecías. La profecía de las 70 semanas, para mí en lo particular, es la columna vertebral que establece el centro, el vértice donde todas las demás profecías encajan sobre ella. Es como el rompecabezas donde todas las demás profecías encajan en ella. Cualquier estudioso de las Sagradas Escrituras que malentienda esta profecía va a tener severos problemas. Y ese ha sido el problema de los adventistas y el de los testigos y otros, por supuesto.
porque malentendieron la profecía de las 70 semanas, porque la consideran corrida. Factores importantes en la profecía de las 70 semanas. Toda la profecía tiene que ver con el pueblo y la ciudad de Daniel. Esto es la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén, según el versículo 24 del capítulo 9 del mismo libro llamado Daniel. La profecía es específicamente para el pueblo judío. ¿Por qué nosotros los gentiles tenemos que meternos ahí? No cabemos. No se meta donde no cabe. No se meta donde no lo quieren meter. No se meta donde Dios no lo ha metido. La palabra de la profecía de las 70 semanas de Daniel establece que esta profecía es exclusiva para el pueblo de Israel. Sí nos da la pauta para comprender dónde encajamos nosotros como gentiles, pero no formamos parte de la estructura profética escatológica de las 70 semanas. También establece como factor importante que dos príncipes diferentes se mencionan, que no deben confundirse. El primero es llamado el Mesías príncipe, el segundo se describe como el príncipe que ha de venir. Se especifica que el periodo de tiempo es exactamente de 70 semanas y que estas semanas aún están divididas en 3 periodos menores. El primer periodo consta de 7 semanas, es decir, 49 años. El segundo periodo es de 62 semanas, es decir, 434 años. Y el tercero consta de 1 semana, es decir, 7 años. El punto de partida de estas 70 semanas es definitivamente fijado desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. El fin de las primeras 7 y 62 semanas se caracteriza por la aparición del Mesías príncipe de Israel, es decir, el Mesías Jesús. Después de las 69 semanas cumplidas se quita la vida al Mesías y Jerusalén será otra vez destruida por el pueblo de otro príncipe que ha de venir. Entre el inicio de la semana 70 existe un paréntesis, el cual es la era de la iglesia, conocido como el tiempo de gracia en el cual nosotros estamos, pero el tiempo de gracia no forma parte del periodo de la iglesia o de las 70 semanas, sino que es un periodo exclusivo de la iglesia. La semana 70 se encuentra dividida en 2 periodos iguales de 3 años y medio, cada uno tiene 3 años y medio, tiempo en el cual el anticristo firmará un pacto con Jerusalén y las naciones árabes, pero que al final de los primeros 3 años y medio lo romperá y declarará una tremenda persecución en contra de la nación judía. Con la finalización de las 70 semanas de Daniel, se iniciará un periodo de grandes bendiciones para la nación de Israel. Entre estas bendiciones tenemos terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Estas 6 bendiciones prometidas a la nación de Israel se relacionan con las 2 obras del Mesías, es decir, su muerte y su reinado. Esto es algo muy importante. Por eso es necesario comprender que nosotros no estamos en ninguna parte de las 70 semanas de Daniel. Nosotros estamos en el periodo llamado la gracia o la brecha, en el periodo que sucedió por el rechazo de Jesucristo. Después de las 69 semanas a Jesús se le quitó la vida y por eso nosotros hemos sido insertados en un tiempo que no es de las 69 semanas ni de las 70. Así es que es algo muy importante, estimado hermano. Yo quiero decirte algo, los tiempos que estamos viviendo son finales. Todo apunta a que nuestro Señor viene pronto. Antes de que la gran tribulación sea vaciada sobre esta tierra, Jesucristo viene por nosotros. Por lo tanto, es menester que estemos preparados porque Cristo viene. Recordemos que aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así es que el Señor está para guardarnos. Continuaré con la segunda parte de este tema titulado La Gran Tribulación. Por lo tanto, hermanos, que Dios nos bendiga. Yo no he podido volar con el Señor. No sé qué voy a hacer. Me he quedado. Él ha venido y yo me he quedado. ¿Qué voy a hacer? Me he quedado. Hoy yo quiero contarles la historia más sencilla de un hombre que en su vida Benito se llamó. Era muy elocuente, predicaba la Biblia
con grandes maravillas lo respaldaba Dios. En muchas ocasiones le oí hablar del Calvario y las almas llorando recibían al Señor. De lugares lejanos venían para escucharle, era muy apreciado como un santo varón. Un día le dio la espalda al mensaje de Cristo y el hermano Benito al pecado volvió. Los hermanos lloraron, la iglesia hizo vigilia y toda su familia oraron por su bien. Al cabo de algún tiempo volvió a reconciliarse y Dios empezó a usarle como aquella otra vez. Pero ahora que ha salido de la trampa del diablo, salió con el resabio de pararse y caer. Por eso, amado hermano, resistid al maligno, con la ayuda de Cristo sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan sublime heredad. El hermano Benito volvió a caer de nuevo, dándole rienda suelta al vicio y al placer. Tal vez lo hizo pensando, algún día busco el cielo, pero no se dio cuenta que Dios se apartó de él. Cuando quiso buscarle, como era su costumbre, resultó que la nube del juicio lo envolvió. Y entre más imploraba al cielo en su lamento, encontraba, por cierto, mayor condenación. Buscaba a Jesucristo en ayuno y vigilia, pero el Dios de la Biblia ya no le respondió. Y fue tanta la angustia ante el cielo cerrado, que su mismo pecado lo echó a la perdición. Salió una mañanita al solar de su casa, usando como gasa su mismo cinturón, llevándoselo al cuello de la raíz de un árbol. Benito nuestro hermano, como Judas se ahorcó. Por eso, amado hermano, resistid al maligno, con la ayuda de Cristo sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan sublime heredad.